A principios del año 2020 dejamos nuestra vida sedentaria y partimos en un viaje sin retorno para unir Argentina con Alaska. Esta es nuestra historia y todo lo que vivimos para llegar hasta este punto tan importante del viaje después de 4 años y medio. Partimos desde Lomas de Zamora en nuestra camioneta del año 94. Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, era nuestra primera meta. Pero la pandemia de ese año que afectó a todos también nos influyó a nosotros. Después de pasar más de 4 meses en Río Grande junto a una hermosa familia, pudimos llegar al fin del mundo en el día más frío del año. ¿Y dónde estamos, loco? ¡Llegamos a Ushuaia! Ushuaia fue el punto de partida para subir hacia el norte. Nuevos países y culturas diferentes nos estaban esperando. Todo era genial en estos países, pero los problemas empezaron a surgir. Está todo roto. Pero la ayuda de la gente en este viaje fue realmente mágica. Y la gente de acá de Dunlop en Santa Cruz de la Sierra nos dan los 4 neumáticos para Eros. Estuvimos hablando con el gerente y nos dijo: chicos, estos neumáticos van a llegar a Alaska. Y con estos ángeles del camino, nuevos países y nuevos sueños se seguían cumpliendo. Te voy a extrañar. Un viaje desde Ushuaia hasta Alaska comienza con un pequeño gran paso. Pero para llegar al objetivo final hay que persistir y nunca abandonar. Hoy nos toca dar el paso final. Hoy vamos a cruzar juntos una nueva frontera. Alaska, la última frontera. ¿Será este el video? ¿Será este? ¿Será este el video que llegamos a Alaska? ¡Ay, por Dios! ¿A cuántos kilómetros estamos? Estamos a tan solo 440 kilómetros por ahí. Nada, Fer, no nos queda nada, muy poco. Este va a ser el camino que nos va a llevar hacia Alaska, hasta este fin de travesía. ¿Y cuáles de las dos opciones que tenemos vamos a tomar? Claro, porque acá hay 2 caminos, hay la ruta 1 y la ruta 2. La ruta 2 es un poquito más extensa, un poquito más larga. Entras por Alaska un poquito más al norte, nosotros vamos a agarrar la ruta que va un poquito más para el sur, que son esa cantidad de kilómetros, unos 444 kilómetros nos quedan. Me agacho porque Eros ha tenido bastantes problemas. Entre ellos, uno es la bomba de embrague que sigue perdiendo. En este caso, por ahora no pierde más. Encontramos cómo solucionarlo. Hay que poner a Eros boca arriba. ¿Viste? Cosas raras que pasan. Tenés que meter la camioneta boca arriba para que no pierda. Bueno, esperemos que se banquen estos 400 kilómetros hacia Alaska. Y hay otros problemitas más. Problema número 2 que está teniendo Eros en estos momentos. Bueno, todavía sigue calentando un poco el motor. Todo no es color de rosas y la verdad es que si llegamos a Alaska vamos a llegar con Eros bastante que necesita mimos. Sí, porque en las subidas calienta bastante. Y problema número 3. ¿Cuál? Que es la rueda. Esta calienta un poquito. Cuando frenamos bastante, la tocamos así, está caliente. Es la rueda más caliente que tenemos en este momento. Sí, y hace un ruido que vendría a ser como un... Eso que lo revisamos hace poco. Sí. No creo que sean los rodamientos. Por ahí son los frenos. Va a llegar Eros. ¡Qué No máquina! importa, Va a con llegar problemas Eros. y todo. Bueno, Pero escuchame una cosa. sí, te escucho. Yo tengo que decirte que cuando me imaginaba la llegada a Alaska, era bueno, vamos a llegar y recorrer y conocer y no sé, ver qué hay en Alaska, porque ni idea qué hay en Alaska. Y en realidad vamos a llegar y vamos a tener que darle mimos a Eros. Me parece que sí, ¿eh? Porque después nos espera un retorno. Sí, no sabemos cómo, pero esperá, no adelantemos nada. Aguantame un segundo, Fer. Uy, no te patines, no te caigas. Acá hay que hacer todo tranquilo, no. ¿Querés correr, Fer? No me sé. estoy corriendo de la cámara y me filmás. ¿Por dónde venís? Lo importante en este momento es hacer todo despacito para que esta máquina y nosotros dos, es decir,
Fer, José y Eros lleguen sanos y salvos hasta Alaska. La verdad que no sé, es decir, yo estoy hablando esto y mientras lo hablo me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo y es algo muy zarpado. Creo que voy a caer mucho más tarde de este momento porque quiero disfrutarlo, estos 400 kilómetros finales quiero disfrutarlo a full. Cada kilómetro. Ya hay mate preparado y vamos. Y vamos a la ruta, es decir, vamos a ir despacito. Por favor, Eros, bancate estos últimos 400 kilómetros, por favor. Es tu momento, Eros. Mirá, se bancó hasta acá, Fer, desde Ushuaia hasta 400 kilómetros antes de Alaska. ¿Por qué no se va a bancar estos 400 últimos kilómetros? Pusimos un punto en el mapa antes de la frontera. Son las 3:20 de la tarde y estamos a unas, como dice acá, 4 horas 41 minutos de llegar. Queremos conducir el mayor kilómetro que podamos hoy en día y poder disfrutar de esta última ruta, de este último tirón de Eros. Hay un tramo de la ruta 1 que se encuentra en refacción. Se acordan mucho cuando fuimos para Ushuaia. Es verdad. Porque cuando fuimos a Ushuaia agarramos un tramo de ripio. Sí. De la ruta 3 que va para el fin del mundo. Hay tramos donde está roto y acá también. Nos pasa exactamente lo mismo. Todo tiene un porqué, Fer. Igual es el porqué. Y que está llegando a un lugar crucial. A mí particularmente los caminos de tierra de ripio no me gustan porque viajamos en un vehículo viejito en el cual se tiende a romper más rápido esto. Pero los caminos de ripio tienen algo genial que no lo tiene ningún otro camino. ¿Qué? Te llevan a lugares mágicos. Los caminos de ripio conducen a lugares donde son casi algunos menos alcanzables que los caminos tradicionales de asfalto. A ver, en este caso lo están arreglando, ¿no? Pero en este correr de 4 años y medio viajando hemos ido por bastantes caminos de ripio en los cuales nos has llevado a lagos, a montañas, a paisajes maravillosos, a lugares con nieve. Bueno, los caminos de ripio tienen ese encanto. Está parado ese oso. Está parado y justo ibas a estacionar acá para ponerle agua a Eros. Estaba parado mirando la ruta, como para analizando a ver si cruzaba. Claro, le dije a Fer, vamos a parar un poquito porque quiero agregarle un poquito más de agua. No está calentando tanto la camioneta, pero está ahí. A veces se sube, a veces baja. Y menos mal que no paramos ahí. Estaba el oso mirando justamente. Sí, ¿para dónde vamos a parar? Cuando hace 4 años y medio atrás imaginábamos estar en Alaska o llegar a Alaska, jamás se me hubiera cruzado en la cabeza de que quizás podías estar tan cerca de osos. Y la verdad es que ver osos es algo que se hizo moneda corriente en este viaje. Desde que entramos a los parques nacionales de Canadá, al menos, no paramos de ver osos negros. Algunos centímetros más tarde. ¡Uy, por favor! ¡Qué bello día! Dale agua a Eros que tiene sed. A ver cómo sale el vapor, mira. ¿Y eso qué significa? Sí, que está caliente. ¿Tiene agua? ¿Tiene? Sí, sí. Un poquito más para la duda, pero tiene. Está bien. Moceros, vamos que lo estamos logrando. Acaban de parar en el auto, me parece que son 2 argentinos. Buenas, buenas. ¿Vos estás viviendo en Ushuaia? Sí. ¡Wow! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Che, ¿cómo andás? José Luis, ¿todo bien? Alexi, Alexi, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Fernanda? Un gusto. Y ya están llegando, o sea, todavía no llegaron a la... No, estamos yendo para allá. Hace 4 años y medio salimos de viaje. Mierda. 4 años y medio. Sí. Wow. Bueno, ahí charlamos un rato con los chicos de La Pampa y de Ballester. Y de Ballester son.
Que viven en Texas. Viven en Texas y también andan viajando. Porque la cosa fue así, nosotros veníamos andando y los chicos pasaron por acá, yo lo veía que estaban atrás, pero agarraron un mate y lo levantaron así. Sí. Bastante, pero bastante gente transita por esta ruta. Muchos camiones, muchos autos. Se ve que es la época del año donde la gente aprovecha a ir a Alaska. En este momento estamos viendo el lago de frente y una neblina muy densa como que va subiendo. Y a mi entender, yo quiero que me corrijan a ver si no es eso, pero es que el sol está evaporando de a poquito las partículas de agua del lago y están subiendo. Porque por todo el lago vemos una densa neblina y hace calor. En estos momentos hace 26 grados. Es que hace frío y hay una niebla baja. Ahí en los costados hay un poco de arena. Puede ser que sea arena levantándose por el viento. Claro, amor, ahí está. Esa arena levantándose por el viento. ¿Pero tanto viento y tanta arena? Y si mira el viento que hay. Bueno, es más probable que sea arena y polvo que sea agua, ¿no? Claro, no, es eso. Claramente es eso, es arena. Es arena que se levantó por el viento. Uno de los mejores paisajes para llegar a un hito icónico de este viaje. Sí. El paisaje está de acorde con el momento del viaje. Es verdad. Coincido por completo. Uy, preparemos. Cerramos con puertas. Estamos por pasar por el polvo. Mirá. ¿Viste lo que dice? ¿Qué decía? No sé. Dice caution. ¿Qué es caution? Precaución. Arenas, vientos con arenas. Ah, ahí está. Ahí está. Esto ya nos pasó en Fiambalá, en Argentina. Es verdad, en Catamarca. No, la arena cae en el piso. La arena cae en el piso. Uy, No veo la ruta. uy, uy. ¿Dónde está la ruta? Acá está. Que por favor, José, no me digas eso. Mirá, José, ¿por cuántos lugares pasamos estos 4 años y medio de viaje? Estas cosas, por ejemplo, que son raras, me sorprenden. Pero después pasamos por tantos lugares, por tantos recovecos de este viaje, que hay cosas que vimos tantas veces que no te sorprenden. ¿Hace cuánto exactamente que estamos en la ruta? Bueno, mi reloj profesional de viajes me marca 5 horas y media, Fer. ¿Y Bastante. cuántos kilómetros hicimos? Hicimos 300 kilómetros. Nos faltan justamente 150, 140. Viene bien estar cerquita de Alaska. Decidimos hacerlo así, el tramo Alaska. El primero, bastante fuerte, bastantes kilómetros, potente. Y mañana disfrutar de la llegada. Claro, o sea que mañana en 20 minutos llegamos a la frontera. Sí, pero tenemos todo el día para llegar a la frontera. Ay. Tenemos todo el día para hacer 20 kilómetros. Ay, fecha miércoles. Mira lo que es esta parte. Hay un oso en medio de la ruta y viene un camión No, mira, con mira, todo. mira, mira. Ay, Dios. Mira, mira, mira cómo mira. Wow. Está muy cerca ese oso. Ya vimos 3. 3 vimos. Aunque no lo puedan creer, son las 12 de la noche. Vamos a comer a cualquier horario, pero es que llegamos hace un ratito y tenemos hambre. Qué tarde que llegamos. Sí, re tarde, pero bueno, la verdad, estuvimos mucho tiempo en la ruta y estuvo muy bueno, así que no nos podemos quejar. Hice una ensalada porque me compré un paquete que viene 1 kilo de ensalada y es un problema porque cuando crucemos la frontera nos van a pedir que todo lo que sea fruta y verdura lo dejemos. Entonces me tengo que comer 1 kilo de ensalada en 12 horas. No. Yo tengo mucha fe de que no nos van a dejar tirar todo. Ojalá, porque aparte también tenemos todo esto de fruta y verdura, mira ahí, cebolla, batata. ¿Y vos qué vas a cocinar? Y morrón. No tengo ni ganas de cocinar. Es muy tarde. ¿Tenés mucho sueño? Tengo mucho sueño. Tengo ganas de dormirme y mañana levantarme para el
uno de los días más importantes de la historia de Americando. Sí, y por qué no de nuestras vidas también, Nuestras vidas también, obviamente. Che, yo estoy preocupada porque no tengo nada de sueño. Estoy así. Escúchame, bueno, manejamos. ¿Por qué no tengo sueño? No sé por qué no tenés sueño. Odio cuando pasa eso porque cuando yo me ansiosa? estoy muriendo... ¡Claro! Entonces se está muriendo de sueño y yo en general no puedo dormir. Eso es lo que viene pasando todos estos días. No estoy pudiendo dormir de la ansiedad. No sé por qué la cantidad de mosquitos que acaban de entrar a la camioneta. Abrimos un segundo la camioneta, la ventana y no paran de entrar mosquitos. Sí, nos habían dicho que en Alaska había muchos mosquitos, ¿no? Sí, pero todavía ni siquiera pusimos un pie y ya está lleno de mosquitos. O sea, entraron yo creo que 20 tranquilamente. Sí, pica todo. Encima hace calor y quiero abrir la ventana. Sí, y no podemos. La última cena. La última cena. No puedo creer que después de años voy a volver a bañarme aquí, en mi casa rodante. Fer, yo dije, si entramos a Alaska no nos podemos bañar en un camping. Nos tenemos que bañar en Eros. Entonces dije, hoy me voy, antes de llegar a Alaska, me voy a poner a arreglar el calefón. A 30 kilómetros de A 30 Alaska. kilómetros para poder bañarnos con la calefacción, con bien calentitos y bañarnos acá. Así que ya casi estamos preparados para bañarnos acá adentro. Espectacular. Porque hay que entrar bañados y afeitados. Yo me voy a afeitar también. Sí, obviamente ahora nos vamos a poner lindos porque esto es un desastre. Obviamente también vamos a arreglar la casa porque está todo muy desordenado. Pero estuvo bueno eso que dijo José, porque era bueno, o nos bañamos con agua fría o arreglo el calefón, pero nos bañamos en Eros porque la bañada previa a entrar a Alaska tiene que ser adentro de Eros. Señor, mira que te quiero ver. Mamá, pero estoy en pijama. Sí. Y pero La gente acá quiere ver qué está haciendo. no quiero hablar porque estoy en pijama y muy sucia. Hello. Hi. How are you? Good. You are going to Alaska? Coming from Alaska. Ah, perfect. This is your motorcycle. Wow. This is mejor, Yes? más cómodo. Ah, good trip. Estamos eligiendo la ropa que se va a poner José hoy. Bueno, hay dos opciones igual, tampoco hay tantas. ¿Zapatillas son esas o estas? Zapatillas que vienen de Ushuaia. O las que compraste por, no sé, $20 en Disney. Vamos a ir de playa, así, mira. Hace mucho calor. De playa y con zapatillas azules. ¿Está bien? Está muy bien, me parece una buena elección. La verdad es que no podemos quejarnos, nos bañamos a la perfección con agua calentita. Eros ya quedó ordenado, ya lo ordené de punta a punta. Listo para agarrar la ruta y cruzar una nueva frontera una vez más, porque no solamente vamos a ir hacia Alaska, que es el punto final de esta travesía que nos hemos propuesto hacer de Ushuaia hasta Alaska, sino que también hay que cruzar una frontera, que siempre cruzar una frontera te da cierta cosita, cierta ansiedad, porque bueno, por si no saben, creo que lo deben saber, pero por las dudas nunca está de más aclarar, Alaska pertenece a Estados Unidos. Y nosotros estamos en Canadá en estos momentos. Alaska es la última frontera. Ah, no, lo que es ese bicho gigante. Mirá lo que es ese bicho. Nunca vi una cosa así. Parece un poroto con piernitas. Es un poroto con piernitas. Alaska es la última frontera que se puede cruzar si vos vas hacia el norte en el continente americano. Así que bueno, vamos a la última frontera. Qué nervios. Ah, bueno, ahora sí. Mira, bañado y preparado para el último día de viaje. Todavía no sé si quiero ir. Si vamos mañana. Sí, es verdad. Bueno, ya los tiramos lo máximo que pudimos, José. Ah, ¿qué hora es? Mirá, 1:20. Vamos. El poroto, ay, me estaba picando recién. Me picó. ¿Lo saco? Sí, pero me repicó, me dolió. ¿A dónde picó? Acá, me dejó una marca o algo. ¡Me mordió! Mirá. Me mordió como un perro. O sea, sentí un... Última miradita. Líquido de freno viene bien. Fer no perdió nada, ¿eh? No perdió nada. ¿Tiene agüita? Bien, perfecto. Y mirá el día espectacular que nos acompaña en este momento tan especial. Esta arrancada le va a poner fin a una etapa.
La última de tantas arrancadas. Vamos, Eros. ¡Qué caño, Eros! Mira hasta dónde nos trajiste, por favor. Un poco más, Eros, un poco más. Hoy es un día de disfrute, un día de ruta diferente. Sí, Y es la última frontera. la última frontera. De esta etapa enorme, 4 años y medio viajando. Bueno, mientras estamos esperando para poder cargar combustible, vamos a mandar unos audios muy, pero muy importantes. Hola Pa, Ma, ¿cómo andan? Juan, ¿todo bien? Bueno, hoy vamos a cruzar a Alaska. Estamos a punto de cargar combustible para hacer los últimos 30 kilómetros. Así que espectacular. Bueno, les mando un beso. No puedo creerlo. ¿Vos le vas a mandar también un audio a alguien? Sí, yo le voy a mandar también a mis hermanas. Chela, ya pusimos primera y estamos yendo a la frontera, así que te aviso cuando esté ahí. Juli, ¿cómo andás? Che, hoy es el día, ya pusimos primera, estamos a 30 kilómetros de Alaska, así que hoy seguramente ya esté ahí, después te cuento. 2,50 el diésel, Fer. Ah. 2,50, lo más caro que pagamos en Canadá. Es muy vieja esta cosa. Sí. La bomba es muy vieja. Bueno, mientras José va a cargar combustible, yo voy a limpiar un poco los vidrios, que están muy sucios. Ah, pero esto no tiene ni jabón. Recién 10 litros y son $26. Sigue contando. Vamos a cargar más o menos unos $50 canadienses. Creemos que esta es la última estación de servicio de Canadá yendo para Alaska. Estoy esperando que José vaya a pagar. Y creo que a medida que vamos haciendo cada vez más cosas en el día de hoy, más me va cayendo la ficha. Creo que está cayendo la ficha muy lentamente, pero creo que estoy empezando a entender lo que va a pasar hoy. ¿Qué es esto ya? O sea, hicimos muy pocos kilómetros y ya pareciera como que hay un cruce. ¿Qué es esto? Acá está el Maple, José, esta es la salida de Canadá entonces. ¿Será? Esta es la salida de Canadá. Ay. Todavía no estamos en la parte No estamos. estadounidense, Claro. pero se ve que la frontera de Canadá está ahí. Mirá, el GPS me dice 21 minutos, 28 kilómetros. Hasta el cartel. Che, algo pasó porque ni llegamos y yo ya me estoy emocionando. Yo creo que las palabras en algún momento no salen, porque se quedan trabadas acá y uno no sabe qué decir. Porque es como que concluye algo y recordás todo lo que viviste para llegar a este momento. Eso, sí, tal cual, eso me pasa. Pienso todo lo que vivimos para llegar acá y no solo en estos 4 años medio de viaje, sino en la vida, en toda nuestra vida. Todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida nos trajeron a este momento. Qué propuesta me hiciste, cuando me dijiste vamos manejando a Ushuaia y después nos vamos para Alaska. Y ahora estamos llegando. Estamos llegando. No lloré porque me vas a llorar a mí, Es que me pone feliz que acepté tu propuesta a pesar de que realmente tenía mucho miedo. Nunca ni siquiera me subí en una carpa en mi vida. Yo tenía menos naturaleza y menos viajes que no sé. Mira qué carpa te construí, Pero fue una buena decisión haber aceptado, sin duda. Está el cartel, mirá, Está mirá, el mirá. cartel. Llegamos a Alaska. ¡Vamos, carajo! ¡Llegamos! Llegamos a Alaska manejando desde Ushuaia. ¡Tremendo! Amor, llegamos. Me voy a quedar acá en el cartel 5 años.
¿Qué decís, Fer? ¿Cómo te bancaste este viaje? Estamos en Alaska. ¿Viste? ¿Viste el cartel? Muchas veces pensé que no llegábamos. La vida es así, muchas veces pensás que no llegás a algo y llegás. Felicito por llegar acá. Tremendo. Lo logramos juntos. Te amo, Fer. ¿Viste qué dice ese cartel? ¿Qué dice? Alaska. Dice Alaska. Y bueno, la verdad que esta imagen me la hice en mi cabeza un montón de veces. Eros y el cartel de Alaska. Increíble. Llegamos. Lo tocaste. Toqué el cartel de Alaska viniendo manejando de Argentina. A ver, yo también lo quiero tocar. Tardamos mucho en llegar, ¿eh? Toda una vida, casi 5 años. Y acá estamos. Quizás en este momento habría que decir algunas palabras, no sé. Pero Es que es mudo. Que es un montón de tiempo sin comer. sí, y para colmo quizás a veces parece como que es fácil llegar acá, pero en realidad hay que pasar muchísimos obstáculos, los cuales te vuelven una persona más fuerte también. Yo creo que el viaje te hace llegar como a tu límite máximo y eso te permite conocerte más. Hemos llegado bastantes veces a nuestros límites máximos, en el cual decís, ya está, quiero volver. ¿Qué hago haciendo esto? Pero ahora estamos acá y es una locura. Nosotros queríamos que Eros pise Ushuaia, queríamos que Eros pise Alaska y lo logramos. Y me parece que Eros está perdiendo, me parece algún líquido. Uy, sí, le está cayendo. Está cayendo un líquido, lo dejé mal estacionado. No importa, en este momento ya no importa. ¿Cómo se la bancó Eros, eh? Yo creo que en el viaje Eros fue un protagonista tremendo. Todo Sí. el tiempo. Todo el tiempo. Yo creo que cada uno en su vida tiene una Alaska, ¿no? Una meta. Sí, Que a veces esa meta es tremendamente difícil. sí. Y tremenda, a veces la disfrutás un montón. Pero yo creo que lo que te lleva a tu Alaska es la constancia, lo único. Para nosotros fue arrancar el motor, avanzar en el camino, Superar superar cada miedo, cosa. superar el calor, el frío, la incomodidad, todo. Cosas rotas. Pero también hay una cosa y es que uno pierde mucho también. Yo perdí un montón de cosas para llegar acá. Claro, Bueno, también todo lo que perdí antes de empezar a viajar me hizo estar acá. sí. Pero también lo que te hace ganar, Oh, la cantidad de amigos que hicimos. amigos, experiencias, anécdotas, vivencias. Yo creo que el Fer y José que salieron Lomas de Zamora nos mirarían y no nos reconocerían. No, el Fer y José que quedó en Ushuaia, ¿no? Sí, el Fer y José que quedó en Lomas de Zamora. Y obviamente que me gustaría también decir que sin todos los que nos vieron siempre en YouTube del otro lado, esto nunca hubiera sido posible. No, nunca, nunca. Y no solamente porque ven los videos, sino también por la buena onda, la buena energía que nos mandan y el impulso que a veces uno está bajón y siempre había un mensaje lindo para leer que nos alentaba. De verdad, gracias por estar del otro lado, gracias por
por estar ahí siempre. De verdad tenemos que agradecer, ¿no? Sí, esto Porque- también es gracias a todos los que están del otro No, lado. si no es imposible. Y así como nosotros somos unos soñadores que nos animamos a dejar ese trabajo de oficina, a dejar la ciudad, todos los que están del otro lado viendo también lo son. Qué loco, ¿quién iba a decir que vamos a estar acá? Quiero sacar 1000 fotos acá, Fer. Nos vamos a sacar millones. Te felicito. Te amo. Miren dónde pusimos a Eros. Está al ladito del cartel, al ladito. Ahí Fer fue a buscar la cámara de fotos. Y acá vemos la bandera de Estados Unidos con la de Alaska y la de Canadá y Yukon. Acá se divide un país del otro. Sí, y es más, ahí dice Yukon, está como la despedida de Yukon. Ah, claro, si vos entras a Yukon, ahí tenés el cartel que dice entraste a Yukon. De este lado, Alaska, Estados Unidos, y de este lado, Yukon, Canadá. Mirá qué linda imagen, Fer. Vos, Eros y el cartel de Alaska. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Qué bien se siente cumplir un sueño. Yo pienso cuando sea viejita, si tengo la fortuna de llegar a vieja, y recordar y contar a mis, no sé, hijos, nietos, amigos. Che, yo fui a Alaska con Eros, con José, cumplí un deseo que tenía. Y lo mejor de esto es que a partir de ahora nunca voy a dejar de cumplir mis sueños. Claro, porque sabés que se puede, todo se puede. Claro, porque sé que se puede. Entonces es como, bueno, Alaska es el símbolo de que podés cumplir lo que querés. Podés hacer lo que quieras, nada es imposible. Y eso es lo que me dio este lugar. El decir, bueno, el siguiente paso es cumplir un próximo sueño. Me encanta eso que decís, me encanta. Sí, y espero que del otro lado, miren, del otro lado espero que hagan lo mismo que nosotros, que cumplan sus sueños, apaguen la tele y vayan en busca de sus sueños. Bueno, obviamente sigan mirando los videos americanos, si es que les gusta. Cumplir los sueños te hace una persona feliz. La verdad que el cartel me parece realmente hermoso. Estamos ya hace un rato mirándolo, contemplándolo a detalle. Miren qué hermosos colores que tiene. Del otro lado del cartel hay un montón de stickers de viajeros. Vamos a pegar el sticker de americano, amigos, en el cartel de Alaska. Muy bueno, ahí arriba quedó pegado el cartel de americano. Me hace acordar mucho al cartel de Ushuaia, que también tiene un montón de stickers pegados. Los dos extremos del continente. Vamos a abrazar a Eros, que la verdad que se bancó este tremendo viaje desde Ushuaia hasta Alaska, en realidad desde Buenos Aires y después a Ushuaia y después a Alaska, pasando por un montón de países. Esta máquina del 94, que yo creo que ustedes también lo quieren mucho, Eros, porque Eros se ganó el corazón de todos, no solamente el de José y de Fer, sino el de todos ustedes que hace que le tengas un cariño y un respeto tremendo, ¿no? Porque aún así, con todos los problemas que tiene, con que a veces levanta temperatura, con que recién estamos viendo abajo y pierde un montón de líquido, de freno, nos trajo hasta acá, con problemas como todo. Siempre a las metas por ahí no se llega del todo bien, no se llega, uy, mirá, estoy espectacular. No, Eros llegó ahí, sufriendo, pero llegó. Sí, así al que límite. le voy a dar un abrazo enorme. No sé cómo abrazarlo, es tan grande. Así yo creo. Sí, Eros, te queremos. Qué bien que hicimos en elegirte de compañero. Gracias, Eros, gracias. De verdad. Diste todo para llegar a este momento. La verdad que estamos muy contentos de esta máquina que elegimos y la volveríamos a elegir. Sí, igual sabemos y tenemos muy en claro de que Eros fue seleccionado para esta etapa del viaje. Sabemos que todo no es para siempre.
ahora qué?